Estela, por invitarme, estar acá en el SENASA después de tantos años de conflictos que estamos teniendo. Bueno, venir a dar los datos que lamentablemente el Estado no nos da, que tenemos que trabajar para arrancárselos, y en algunos casos, y en el caso concreto de lo que se utiliza en el modelo agroindustrial con la cantidad de agrotóxicos, son datos que venimos trabajando desde hace un tiempo para brindárselo a la población, a la sociedad, que es justamente lo que se oculta por el modelo agroindustrial, por las grandes corporaciones y por el propio Estado. Ustedes van a ver ahí, en el cuadro superior a la izquierda, a la derecha, de cómo este modelo agroindustrial, en el año 1996, cuando se libera la primera soja transgénica, comenzó con la utilización de 100 millones de litros de agrotóxicos por año. Van a ver cómo va creciendo, y terminamos a los datos 2018 con más de 500 millones de litros kilos de agrotóxicos. Van a ver que entre 1996 y el 2013 son datos que brindaba la Cámara Empresarial, CASAFE, que nuclea todas las empresas más importantes que producen agrotóxicos en Argentina, que comprenden el 80% del mercado. Y después del 2014 en adelante son datos aproximados que pudimos recabar nosotros utilizando la información que se brindan en los medios a través de las consultoras privadas, que son comprobaciones, o sea, podemos comprobar esas aproximaciones después con los datos que una vez que ya están confirmados en los medios de comunicación. Son datos que las empresas manejan hacia adentro, ¿no? Que después, bueno, se exhiben en los distintos medios para mostrar el progreso económico del mercado de producción de agrotóxicos. A la derecha tiene un poco un indicador que utilizamos con varias organizaciones de Latinoamérica, sea con Uruguay, Brasil, Paraguay, que es un indicador de litros que se utiliza por persona. Nosotros estamos por encima de Brasil, lo hemos superado, así que somos en América del Sur ese indicador que hoy está en casi 12 kilos por persona. Fíjense cómo en los últimos 4 años se fue incrementando considerablemente. Esto nos habla del impacto que genera el modelo, del cual no se habla. Y si computamos el ciclo agroindustrial entre 1996 y 2019, hablamos de que se han utilizado, ¿no?, en Argentina más de 6.000 millones de litros kilos de agrotóxicos que son rociados en nuestros territorios y en los alimentos. Abajo tienen un dato que, si bien para la cuestión de alimentos no es digamos central, pero sí es un dato muy interesante, que es lo que surge de la propia información que ha dado el INTA en su momento, sobre que el 75% de estos agrotóxicos que se esparcen son derivas, es decir, que no van al objetivo, no van al blanco. Eso habla de lo que se llama el residuo volátil incontrolable, que desde el punto de vista jurídico, ¿no?, en el marco de la ley 24.051 hay que hablar de un residuo peligroso, ¿no? O sea, ese es el encuadre jurídico que hay que darle. Y después tenemos la proyección de datos, que si tomamos los primeros 4 ciclos, que son datos que ya están comprobados, y tomando como referencia lo que es el PEA, que es el Programa Estratégico Agroalimentario, que es una política de Estado que se está implementando desde el año 1991, la proyección al 2030 es alcanzar a las 43 millones de hectáreas sometidas al proceso agroindustrial. Estamos hablando ahí ya de casi 600 millones de kilos de agrotóxicos por año. Es decir, que es un modelo que tiene perspectivas para seguir ampliándose. Si hoy tenemos una referencia ya de un impacto altísimo y, digamos, con la proyección de agravarse. Pasando directamente a lo que hoy nos convocaron para un poco brindar los datos que tienen que ver con la afectación que genera el modelo agroindustrial en la alimentación. Nosotros, bueno, hicimos un par de presentaciones al SENASA, acá al lado, la oficina de al lado. Obtuvimos la información que, bueno, que lamentablemente el SENASA no brinda, que el Estado
no ofrece, o sea, son datos que se ocultan. Obtuvimos los resultados de los controles de los últimos 5 años que hizo el SENASA en toda la Argentina, en los mercados concentradores y en los puntos de venta. Traen ahí un listado de los agrotóxicos que se encontraron en la totalidad de los controles. Es decir, van a ver que, por ejemplo, ese listado lo era la naranja con 30 agrotóxicos, 34 que se detectaron. Sí, aclaro que no es que se encontraron 34 agrotóxicos en una sola naranja, sino en todos los controles. Pero bueno, habla del nivel de exposición al cual está la población, porque bueno, hoy más digamos del 90% se consumen los alimentos que salen de los mercados concentradores, ¿no? Sí, por lo tanto, toda la población argentina está expuesta a consumir estos alimentos con este nivel de contaminación. Después, bueno, ahí marcamos un dato también significativo que tiene que ver con el modo de acción que tienen estos agrotóxicos, que el 39% de lo que se encontraron, que son 84 en 38 alimentos, su modo de actuar es que son sistémicos, es decir, que entran por la savia de la planta y después se expresan en las hojas y en la pulpa de la fruta. Esto es para contrarrestar el argumento que se dice de las grandes corporaciones y del propio SENASA. Cuando nosotros brindamos esta información, la respuesta fue decir, bueno, con un simple lavado de las frutas y verduras, el tema ya está solucionado. Por lo cual ahí estamos dando un dato técnico que muestra que eso, si bien pueda minorar el lavado de las frutas y verduras, tenemos un dato técnico que nos dice que eso no sería una garantía de inocuidad alimentaria. Después también otra información que nos parece relevante es mostrar qué significa cada agrotóxico, ¿no? Entonces ahí hicimos un estudio tomando la información que está disponible, información científica de la Universidad Nacional de Costa Rica, que es una de las universidades que ha trabajado y que viene trabajando profundamente este tema, y ustedes van a ver que hay 3 círculos ahí que muestran de los 82 agrotóxicos que se encontraron, el 44% hay evidencias científicas que muestran que tienen capacidad para ser agente cancerígeno, el 44% que afectan el sistema hormonal, que son disruptores endocrinos, y el 23% que afectan el sistema nervioso, es decir, que son lo que llaman los inhibidores de las polinesterasas. Y después, bueno, el otro dato es que más del 90% de los alimentos encontraron algunas de estas 3 sustancias, digamos, ¿no? Con esta capacidad de producir daño, ¿no? Porque estamos hablando de daño, o sea, de cáncer, daño hormonal y daño del sistema nervioso. Después otra cuestión que queremos ahí mostrar son ciertas discordancias que se dan a nivel del Estado. Ustedes van a ver que, bueno, hablamos ahí de las competencias de agrotóxicos. En Argentina tenemos 2 tipos, una clasificación que divide a los agrotóxicos como domisanitarios y fitosanitarios. Los domisanitarios son competencia del ANMAT, que está dentro de la órbita de la Secretaría de Salud, Ministerio de Salud, cuyo eje de análisis es la salud humana. Y después tenemos al SENASA, que está dentro de la órbita del Ministerio de Agroindustria. Perdón, ¿a qué le llaman domisanitarios? Son los agrotóxicos que se utilizan a domicilio, a nivel domicilio. Y fitosanitarios son, es el gran concepto que nosotros ponemos en debate, porque bueno, si bien apuntan a darle una sanidad al cultivo, cosa que es verdad, nosotros lo ponemos en discusión, dado que en el momento de que ese alimento que se le aplica el agrotóxico pasa al sistema alimentario, deja de cumplir su función fitosanitaria y como residuo se transforma en un tóxico para la salud humana. Así que es un concepto que nosotros ponemos en debate y lo cuestionamos en todos los procesos judiciales que hemos tenido, y quizás uno de los logros que hemos obtenido es que la justicia empiece a hablar de agrotóxico, porque hablar de fitosanitario en tema de inocuidad alimentaria es una entelequia, ¿no? Y es una falacia que es inadmisible.
Perdón, la salud humana y animal. También. Bueno, después, esta diferencia de competencias, nosotros la ponemos porque nos parece que en verdad el tema de seguridad alimentaria tendría que estar más en la órbita del Ministerio de Salud. Seguramente si nosotros buscamos el organigrama del SENASA no vamos a encontrar especialistas en salud, siempre salen a hablar ingenieros agrónomos, veterinarios, es decir, nos vienen a hablar de inocuidad alimentaria sin poner en la mesa toda la cuestión de los riesgos en la salud que esto implica, cosa que sí lo vemos más en el ANMAT. Y vamos a ver, por ejemplo, en el punto 2, lo que tiene que ver con los inhibidores de la colinesterasa, el ANMAT ha avanzado fuertemente en la prohibición de los formulados comerciales que comprenden más de un producto, o sea, de un principio activo que tiene la función de inhibir las colinesterasas. Sin embargo, cuando analizamos los resultados de los controles del SENASA, vamos a encontrar que el 23% de los productos que se encontraron de agrotóxicos cumplen esa función. Con lo cual, digamos, ahí vemos una discordancia del Estado, es decir, el ANMAT los prohibió y el SENASA permite que se utilicen en la producción de alimentos. Después, el otro tema importante es el tema del cáncer. El cáncer es la segunda causa de muerte en la Argentina. Vamos a observar, por ejemplo, que hay una discordancia a nivel estatal. Por ejemplo, tenemos al Instituto Nacional del Cáncer que recomienda que haya políticas de Estado para aumentar el consumo de frutas y verduras en Argentina, que está por debajo de la media que recomienda la OMS. La OMS recomienda que se deben consumir 5 porciones diarias de frutas y verduras, y en Argentina, en los datos del 2013, según el Instituto Nacional del Cáncer, son 1,9. Bueno, ahí está dentro del contexto que hablaban los compañeros, y vamos para promocionar digamos, garantizar el derecho a la alimentación adecuada, pero bueno, ¿en qué contexto? Porque, bueno, si vamos a promocionar el aumento de frutas y verduras, lo que queremos poner en la mesa es que ese acceso a los alimentos, a las frutas y verduras, sean libres de contaminantes y de agentes cancerígenos, ¿no? Con lo cual hay que trabajar ese tema. Después el último punto tiene que ver cómo se evalúan los riesgos, que es lo que ponemos también en debate, que está en discusión, inclusive judicial. Hay un caso en la Corte Suprema donde, si bien tiene que ver con el tema transgénico, la matriz es exactamente la misma, donde las empresas presentan los estudios, ¿no? Y no se considera quién lo hace, o sea, no se produce ese conocimiento científico que valida la supuesta inocuidad de la sustancia química. Ahí van a ver 2 cuadritos que es un poco la letra chica de lo que nosotros queremos que se sepa. Es decir, las empresas por lo general presentan estudios a plazos cortos para evaluar los efectos crónicos y cancerígenos, que son los que se evidencian después de un largo tiempo de estar expuesto a una sustancia química, y que esos estudios lo que hacen es ocultar información, porque una evaluación hecha a 90 días no te muestra los verdaderos efectos que se producen en el tiempo. Información científica que sí surge cuando la ciencia digna hace las investigaciones y las evaluaciones a plazos largos en los roedores, en laboratorios, que tienen un promedio de vida de 24 meses, y ahí surge información relevante justamente en la fecha de corte que utilizan las grandes empresas, que son 90 días. Y bueno, y las 3 cuestiones que ponemos en debate de este modelo agroindustrial es el déficit democrático. Es decir, no tenemos en Argentina una ley que regule el uso de agrotóxicos. Todo está sustentado en resoluciones administrativas del propio SENASA, resoluciones en las cuales no ha habido participación ciudadana, que están diseñadas a los intereses de las grandes corporaciones. El gran déficit que tiene el sistema de aprobación de agrotóxicos en Argentina es que, si bien la reglamentación en cuanto a los principios activos es bastante amplia, no tiene el mismo alcance para los formulados comerciales, que son efectivamente los productos que se liberan y a los cuales estamos expuestos. Por ejemplo, la reglamentación establece de que bueno, se tiene que presentar estudios a largo plazo y de carcinogenicidad para los principios activos, pero no se exigen para los formulados comerciales. Eso es un déficit gravísimo, ¿no? Que nos coloca en un contexto
situación de riesgo de daño grave. Y después, bueno, hablamos de la ciencia indigna, porque el conocimiento científico, el cual se toma en cuenta por el SENASA para autorizar los agrotóxicos en Argentina, como así también los transgénicos, es información que surgen de las propias empresas, que por lo general presentan estudios que están hechos por científicos, entre comillas, que tienen conflictos de intereses o que inclusive, como en el caso que hemos comprobado de la empresa Monsanto y de Bayer, son propios empleados de la empresa, con lo cual no hay un criterio objetivo de esa información, que el SENASA lo toma, ¿no?, a carpeta cerrada, y resulta que cuando nosotros vamos y venimos acá al SENASA, a la oficina de al lado, a pedirle la revisión del glifosato o la prohibición de los neonicotinoides que están matando a las abejas, con información científica de la IARC, de la Agencia del Cáncer, o de la EFSA, que en Europa tiene un equipo de científicos muy importante y que han avalado y han solicitado que se prohíban los neonicotinoides, el SENASA nos dice que no es información relevante, o sea, que no la considera como importante para iniciar un proceso de reválida o para suspender el uso de los agrotóxicos. Pero a las empresas sí le acepta, no, todos los estudios que presentan y que por lo general tienen estos déficits que yo les marcaba, de los conflictos de intereses y de científicos que cuando uno agarra, empieza a googlear, no les encuentra ningún otro trabajo, es decir, nada, son personas que no existen, o sea, que no tienen una carrera o antecedentes para que avale por lo menos el trabajo que exhiben para obtener la autorización. Ya para finalizar, ahí un poco lo que nosotros planteamos en este contexto es la necesidad de hablar de una emergencia de inocuidad alimentaria. La situación de riesgo hoy a la cual está expuesta la población es de carácter grave, por lo que yo les mostraba, porque los controles que hace el SENASA en verdad es un sistema de monitoreo, es decir, el SENASA detecta una partida, pero no es que eso impide que el alimento llegue a la población. Por eso hablamos de que es necesario, de modo urgente, iniciar un proceso de reválida de todos los agrotóxicos, tanto principios activos como formulados comerciales. Los principios activos fueron autorizados en Argentina en gran parte antes del año 1990. Es cierto que hubo una reválida entre 1996 y 2000, cuando se crea el SENASA, pero bueno, ha habido mucha información científica, el modelo se ha extendido y se ha ampliado, como yo les marcaba recién, entre el año 1996 hasta la fecha, con lo cual ahí hay que hacer, y aparte porque ha surgido mucha información científica que obliga a que ese proceso de reválida se tenga que hacer. Como resultado de ese proceso tenemos que hacer una eliminación inmediata del uso en los alimentos de agrotóxicos que ya están comprobados que son probables o posibles cancerígenos, como los receptores endocrinos. Hay una formulación científica que nosotros siempre invocamos que dice que no hay ningún nivel seguro de exposición a un agente cancerígeno, así que en la producción de alimentos directos deberían ser eliminados. Y por último, postulamos el tema de que tenemos que trabajar para un reconocimiento material, ¿no?, de los derechos que emergen de la Ley de Agricultura Familiar y Campesina, ¿no?, que es una ley muy importante que tenemos que tomar como punta de partida para la transformación del modelo. Ahí se habla del derecho de acceso a la tierra, ¿no?, es un derecho humano que está reconocido hoy dentro de nuestro orden jurídico a través de esta ley, un régimen especial para la protección de las semillas nativas y criollas, reconoce a los agricultores de la agricultura familiar, campesina e indígena como los sujetos políticos que son los que nos alimentan. Ese campo es el verdadero campo, ¿no?, que produce los alimentos que consumimos. No es el campo de la soja y del maíz, que por lo general, bueno, produce la soja para exportarla y alimentar a los chanchos en la China. Así que me parece fundamental que en este contexto de transformación, que seguramente se viene a partir de diciembre, es revitalizar y lograr el cumplimiento efectivo de los derechos que emergen de esta ley de agricultura familiar, campesina e indígena. Así que bueno, es un poco mi aporte fue traer los datos concretos de las denuncias que venimos haciendo contra el modelo agroindustrial y bueno, problemas en este contexto de emergencia alimentaria.